Antes de empezar a hablar un poquito de la historia de Panamá, que para muchos y para algunos sí, tal vez otros no, ha venido haciendo cambios sustanciales en su forma de mercadear el café y su posicionamiento en el mercado internacional. Yo quiero ponerme un poquito en antecedentes y ver cómo estaba Panamá hace 25 años. Apagado. Por allá por el 93, 95, los precios andaban por 60 centavos. En ese momento nadie conocía a Panamá. Yo recuerdo haber llegado a un comprador en Estados Unidos. Una de mis primeras ventas que fui a hacer, no me acuerdo cómo se llamaba, una ventanilla que decía importador de cafés del mundo, algo así. Y le enseñé mi bolsa de café. Yo estaba empezando en este tema, aunque soy la tercera generación de productores, pero empezaba con mi parte a vender café. Y el comprador vio la bolsa, muy bonito, y dice, ¿de dónde es? Digo, de Panamá. Dice, no, y me devolvió la bolsa. Dice, Panamá es un canal. Panamá era absolutamente desconocido hace 25 años, a ese nivel, porque lo que pasa es que Panamá apenas produce 200,000 quintales. Es una cantidad muy pequeña porque tenemos muy poca tierra alta, hábil para la producción de café. En ese momento teníamos muy poco conocimiento del mercado, muy poco conocimiento de los procesos y no entendíamos cómo entrar en este tema de los mercados o de una diferenciación porque no podíamos seguir trabajando con los precios que existían. Hoy Panamá tiene un alto reconocimiento como país, es una marca país, especialmente y apalancado por el Geisha, que nos ha apoyado o nos ha dado mucho de este trabajo, de este valor. Es un café usado en muchas competencias de barismo y de otros tipos de competencias donde competidores usan café. Ha sido café ganador en muchos países, muchas otras competencias. Panamá tiene el salario mínimo más alto de Centroamérica y tal vez nos ha apoyado, nos ha empujado un poco a subir las cosas, pero hoy día el precio mínimo pagado a un productor de café por cualquier variedad en campo es alrededor de $1.70 por libra o el equivalente a $1.70. Considerando que tenemos costos mucho más altos, también esa parte es un poco limitante. No quiere decir que con ese precio los panameños que producen cafés comerciales pueden vivir. Es limitante, pero hemos logrado ese precio gracias a ese reconocimiento. Panamá maneja su propia tasa de la excelencia. Y digo tasa de la excelencia porque tenemos nuestra competencia que se llama Best of Panama, que la iniciamos hace 22 años. Y la única razón por la que tenemos nuestra propia competencia es porque no teníamos plata para pagar la tasa de la excelencia. Y tuvimos que desarrollar nuestra propia competencia. Y me refiero a esto porque ha sido una de las formas de apalancar la marca de país. Y tal vez lo más impresionante es que en la última subasta hace 2 meses de los mejores cafés de Panamá o del mejor de la categoría Geisha se vendió a $1,029 la libra. La libra. $100,000 el quintal. Son solo 100 libras. Y de esto vamos a hablar en un momento porque en realidad esto es una forma de darle reconocimiento y credibilidad y diferenciar a un país. Pero en el 95 nosotros no entendíamos el mercado, nosotros no sabíamos catar, por lo tanto no podíamos entender de qué hablaban los compradores de café cuando decían que el café era bueno, que era malo y que valía esto y que valía aquello porque teníamos que creer lo que nos decían. Cuando hablaban de esa calidad no entendíamos que había otra parte que es la calidad percibida. Una cosa es una cata y otra cosa es la calidad percibida. La calidad percibida es que entiende el comprador que vale un producto de acuerdo a una calidad. No entendíamos nada de los factores que determinaban los sabores, que tienen que ver con las variedades, con los microclimas, con el suelo. No entendíamos los procesos. Cuando alguien preguntaba, ¿por qué el café se fermenta 30 horas? Pues nos miraba y decía, bueno, porque sí, porque así se ha hecho siempre. Entonces,
Y como país éramos muy pequeños para competir en un mercado mundial y siempre pensábamos que era nuestro mayor problema, porque nos decían, no, ustedes tienen que tener 100 contenedores para poder pensar en exportar. Pero a la final les resultó que era nuestra mejor ventaja, porque hay muchas cosas que parecen un problema que se le puede dar la vuelta y resultan una ventaja. En su momento no teníamos incentivo al cambio, pero estábamos forzados o a cambiar o a dejar el tema del café. Por eso la necesidad fue la clave de lo que llevó a Panamá a hacer un cambio en su forma de ver el café y en su forma de mercadear el café. Lo primero que hicimos fue tratar de identificar un factor o el problema común. El problema común era el mal precio y es el problema común hoy día. Pero nos sentamos, cuando digo nos sentamos, éramos un grupo pequeño, éramos jóvenes, éramos 5, 6, que discutíamos qué podíamos hacer en este sentido. Entonces dijimos, bueno, tenemos que tener una visión común. Y si entendíamos que el problema era que no entendíamos el mercado y que no sabíamos cómo procesar correctamente o qué quería el mercado, pues aprendimos a catar. Eso fue fundamental para entender lo que estábamos haciendo, por lo que dije hace un momento. Teníamos que buscar y traer el mercado hacia nosotros, porque cuando íbamos a una feria realmente nos diluíamos, éramos muy pequeños, nos perdíamos entre tanta gente. Entonces entendimos que teníamos que traer al mercado más que nosotros ir al mercado. También, como éramos pequeños, no teníamos miedo de equivocarnos, y de hecho nos equivocamos muchas veces en las estrategias, pero una cosa sí teníamos y era capacidad de reaccionar rápido. Y cuando hablo de teníamos, me refiero al país, al grupo, a la Asociación de Cafés Especiales que llevó este movimiento. Los problemas que pasan en estos temas cuando uno quiere hacer un cambio es que nadie cree en lo que uno está haciendo. Pero si uno está motivado por una necesidad, uno tiene que creer en lo que está haciendo. Faltaba mucha unión, y eso pasa en todos los países, no hay unión. La unión es fundamental para poder lograr un cambio. Hay mucho egoísmo en el sentido de que la gente quiere ser protagonista del cambio. Entonces tuvimos que aprender a que otros podían llevarse el crédito, no importa. Lo que importaba era poder llegar a donde queríamos llegar. Faltaba visión de trabajo en equipo. Eso nos costó mucho al principio lograr una cohesión entre el grupo. Pero la cohesión se da cuando hay claridad de la visión. Cuando uno entiende y tenemos algo que es bueno para todos, entonces podemos tener una visión conjunta. Tratábamos de hacer muchas cosas al mismo tiempo, ese es otro error. Lo que empezamos a hacer es nos dedicamos a una sola cosa y fue promover el nombre de Panamá. Ese siempre fue nuestra visión y la estrategia fueron varias, especialmente la de las competencias y luego las subastas y algunas otras formas que utilizábamos. Cosas que fuimos aprendiendo. El café, si bien hablamos de su calidad, el café tiene romance. El café no solo, y hablamos de la experiencia en una cafetería, pero la experiencia también la viven los consumidores o los compradores de café. Entonces, lo mejor que podíamos hacer para lograr ese romance y esa experiencia era invitarlos a Panamá. Invitamos a mucha gente y hoy día llega mucha gente a las fincas, a muchas fincas, y la asociación lo que hace es que le organiza a todos los que son miembros a que estos compradores puedan visitarlos. Hay mucha apertura para lograr que ese comprador salga bien impresionado del país. La colaboración entre los productores, miren, no hay tal vez cosa más importante que esto. Los productores de café somos poco colaboradores. Si yo sé algo, no lo comparto. Si viene un comprador, no se lo enseño a más nadie. Y eso es un error conceptual. Una de las cosas que más influenció en lo que hizo Panamá fue la capacidad que teníamos de colaborar. Y de hecho hoy día
aunque todos competimos en la misma subasta, en la misma competencia, y no importa quién gane, después de la competencia podemos sentarnos todos en la misma mesa y tomarnos una cerveza, no importa quién gane. Porque entendimos una cosa, si el país gana, ganábamos cada uno de nosotros. Entonces, a veces teníamos que quitarnos como empresa porque teníamos que lograr que el país ganara la credibilidad. Entendimos que la competencia no estaba dentro del país, la competencia estaba afuera del país. Cuando uno entiende estas cosas, uno empieza a tomar las decisiones y las iniciativas de forma un poco diferente. Otra cosa que entendimos es que teníamos que innovar. Todo el tiempo teníamos que cambiar lo que hacíamos. Panamá empezó con la competencia solo de cafés lavados y ahí caía todo. Hoy día tenemos 5 categorías. Tenemos categorías de competencia por procesos, hay categorías de lavados, hay categorías de naturales, hay categorías por variedades, están los geishas, están los pacamaras. Entonces, y cada categoría tiene un campeón y eso le da más reconocimiento al país que lo está haciendo. Tuvimos que ponernos de acuerdo muchas veces y en ese camino, porque muchas veces había un grupo que decía hay que hacer esto, hay que hacer el otro, muchas veces teníamos que ceder, pero al final siempre teníamos que buscar cómo privaba la visión original, que era cómo lo que hacíamos podía promover la imagen de un mejor y más fino origen, que siempre fue nuestra meta. Entonces, ¿a qué nos enfocamos? Primero nos enfocamos a Europa, un mercado un poco más convencional. Tal vez la parte norte de Europa es un poco más orientada a los cafés de especialidad. Nos fuimos luego hacia, y que todavía sigue tal vez siendo un poco así, entonces Panamá se orientó después a Estados Unidos, donde tenemos una mezcla de corrientes. Hay una región en la parte de la costa oeste que es sumamente avanzada en lo que es cafés de especialidad. Pero una cosa sí aprendimos, que hay lugares donde uno, cuando un café toma fama, lo ayuda a colocarlo en otro mercado. Por ejemplo, que un café tenga fama en Estados Unidos ayuda mucho a abrir un mercado en Asia. Porque los asiáticos miran mucho lo que está pasando en Occidente. Entonces, más que abrir todo un esfuerzo en Asia, muchas veces tratábamos de abrir un mercado en Estados Unidos y luego que tenía un nombre, lo llevábamos hacia Asia. Japón, un país convencional, difícil de entrar, hay que tener constancia, consistencia. A mí me tomó 3 años de mandar muestras para que me aceptaran comprarme 5 sacos. Hoy día, pues, un mercado mucho más grande para nosotros, pero hay que tener constancia en tratar de introducirse a los mercados. Corea, muy competitivo, más difícil con los precios, pero le hacen mucha propaganda, le hacen mucha gala al café que ellos llevan. Taiwán, un país muy interesante porque nosotros siempre decíamos, pero ¿por qué Taiwán consume tanto café? Y parecía mentira. Lo que pasa es que Taiwán es la puerta de entrada a China. Y Taiwán nos hizo un gran favor en entrarnos muchos cafés a China. Hoy día ya trabajamos directamente con China y Panamá hace 2 años pues rompió relaciones con Taiwán y abrió relaciones con China y ya teníamos ese mercado semiabierto y es el mercado hacia el que nos orientamos. ¿Qué se necesita para lograr estos cambios? Se necesita colaboración, ya lo dije hace un rato. Tiene que haber colaboración de la industria, de los productores principalmente y de los exportadores. Tiene que haber mucha comunicación, porque de nada sirven las ideas si no las comunicamos. Entonces tenemos que comunicarlas tanto internamente como externamente. Todas nuestras estrategias estaban basadas en ver cómo comunicábamos mejor lo que queríamos, el mensaje que queríamos llevar. Creatividad, buscando siempre algo diferente de lo que tenía el resto de los países en su sistema. Y en el pensamiento crítico, nosotros nos criticábamos muchas veces, incluso si cometimos errores, nosotros un año mandamos, no teníamos plata para hacer las subastas, mandamos los cafés a diferentes países para que nos dieran retroalimentación y esa fue la competencia, pero eso no funcionó porque nadie vino a Panamá. Entonces lo corregimos rápido. Otro año hicimos 2 subastas, error grandísimo, porque entonces diluimos
el mensaje que queríamos mandar, pero corregimos. Entonces, y en ese sentido, cuando muchas veces discutimos cuánto café poner en la competencia y decidimos que poníamos poco, entonces el valor con que miran a un país es muy importante. Los procesos, el mercado está cambiando. Los asiáticos tienen una cosa que no tenemos nosotros. Nosotros, cuando muchas veces catamos café, tenemos un chip, que el café debe saber así, porque crecimos tomando café. Pero los asiáticos no tienen ese chip. Los asiáticos no crecieron tomando café. Entonces son muy abiertos a otras formas de procesar café, como los cafés con miel o los cafés naturales. Les gusta ese tipo de café bien procesado. Y hoy día se está haciendo mucha investigación, porque antes pensábamos que nada más era secar el café al natural. No, aquí hemos entendido que hay una microflora, como en el vino, que afecta el sabor de los azúcares que están en el grano y lo puede modificar positiva o negativamente. Y lo que viene es mucha investigación en ese sentido. Las variedades. Bueno, el geisha ciertamente ha tenido un nombre en el mundo entero por ser una variedad muy floral. Ahora mismo hay muchos países investigando sobre las variedades que llegaron en sus momentos de África y que pudiesen tener también un alto valor o un sabor muy diferenciado. Y una cosa que nosotros no podemos dejar de mirar es que nosotros cada vez nos acercamos más al vino. Pero ¿qué hace además el vino? El vino termina el producto. Nosotros tenemos que ir pensando, o ya la gente está pensando, en vender café tostado desde el origen. Antes pensábamos que esto era muy difícil, porque no podíamos conservar la calidad del café desde que lo tostábamos hasta que lo consumían. Pero hoy día se están desarrollando tecnologías que permiten que esa calidad se sostenga. Entonces, eso es parte de lo que viene y de lo que debemos tener en consideración. Bueno, creo que la filmina de muchas gracias se me quedó. Muchas gracias a todos.